¿Tiene un recibo? ¿Qué harías si alguien se te acercara en público y decidiera que no perteneces? ¿Te explicarías? ¿Discutirías? ¿O te quedarías sentado y dejarías que el silencio hablara por ti? Ella no levantó la voz. Pero todo el café la escuchó. El suave tintineo de la puerta de la cafetería saludó a Lucía Morales mientras entraba en el Molino de Café, un pequeño y encantador lugar situado en el corazón de Granada, España. El cálido aroma a canela y café recién molido la recibió como viejos amigos, prometiéndole exactamente lo que necesitaba, un refugio tranquilo. Lucía, una respetada profesora universitaria conocida por sus conferencias reflexivas y su paciente sabiduría, sentía el peso del agotamiento tras innumerables horas corrigiendo trabajos y guiando a sus estudiantes. Hoy vestía con sencillez, un cardigan acogedor sobre una blusa holgada, combinado con vaqueros desgastados. Nada en su apariencia tranquila y modesta sugería su autoridad o prestigio, y eso le parecía perfecto. Eligiendo su mesa habitual en la esquina junto a la ventana, Lucía se acomodó, disfrutando del sol que calentaba suavemente su piel. Desempacó sus papeles con cuidado, cada ensayo reflejando no solo el esfuerzo de los estudiantes, sino también sueños que esperaban pacientemente su guía. Perdida brevemente en sus pensamientos, su tranquilidad se vio interrumpida por el brusco sonido de pasos acercándose. Javier, un empleado al que había notado vagamente antes, se paró frente a ella, con los brazos cruzados con fuerza y un portapapeles en las manos. Su expresión carecía de calidez, mostrando en cambio una mirada escéptica que ella reconocía demasiado bien. Disculpe, dijo Javier con sequedad, su voz lo suficientemente alta como para atraer miradas desde las mesas cercanas. Este espacio está reservado para clientes que pagan. Lucía hizo una pausa, con el bolígrafo suspendido en el aire, la confusión nublando sus facciones. Soy una cliente que paga, respondió suavemente, encontrando sus ojos con una calma practicada. He estado viniendo aquí regularmente durante meses. Los ojos de Javier parpadearon, entrecerrándose ligeramente. Bueno, no te he visto pedir nada hoy. No puedes simplemente sentarte aquí ocupando espacio. Una tensión silenciosa se espesó a su alrededor, y Lucía sintió una incomodidad familiar subiendo por su espalda, una incomodidad arraigada profundamente en recuerdos de prejuicios silenciosos y enfrentamientos discretos. Exhaló lentamente, estabilizándose contra las suposiciones detrás de sus palabras. Miró brevemente a los clientes a su alrededor, consciente de los ojos curiosos que observaban discretamente la interacción, pero que optaban por el silencio. Volviéndose hacia Javier, habló con una dignidad inquebrantable, ¿y has asumido que no pediría algo solo porque me senté? Lucía Morales no se comportaba como alguien que necesitara probar nada. Su presencia era suave, deliberada, como el eco de un pensamiento cálido. Los estudiantes la adoraban por su claridad y gracia en el aula. Sus colegas confiaban en ella durante el caos, sabiendo que siempre respondería con una fuerza equilibrada. Pero aquí, en una cafetería pública donde nadie conocía sus credenciales ni su presencia en el aula, Lucía simplemente parecía una mujer cansada buscando un momento de paz. Llevaba lo que le resultaba cómodo, un cardigan gris claro, ligeramente deshilachado en los puños, y zapatos de suela blanda que no hacían ruido al moverse. Su cabello estaba recogido en un moño suelto que comenzaba a soltarse, y su bolso de lona llevaba más papeles de los que jamás admitiría en voz alta. Nada en ella gritaba autoridad. Y tal vez ese era el punto. Cuando Javier la confrontó, el primer instinto de Lucía no fue el enojo, sino la contención. Su mente, entrenada por décadas de ser cuestionada en reuniones y puesta en duda en salas de profesores, revisó rápidamente sus opciones. Sonrió ligeramente, señalando su bolso. Solo me estaba instalando. Planeo pedir algo en un minuto. Pero Javier no se movió. Lucía miró alrededor de la cafetería, preguntándose si alguien, cualquiera, intervendría. Pero los demás clientes mantuvieron la cabeza baja, fingiendo concentrarse en sus portátiles y tazas, aunque sus oídos estaban atentos. No era la primera vez que Lucía había sido abordada así, asumida como fuera de lugar. Pero algo en ese día se sentía diferente. Tal vez era el cansancio. O el hecho de que acababa de dar una conferencia sobre prejuicios inconscientes el día anterior. Tal vez era solo el creciente dolor de tener que mantenerse siempre educada cuando otros no lo hacían. Respiró hondo. Se estabilizó. Y permaneció sentada.
La voz de Javier aún resonaba en sus oídos cuando los recuerdos comenzaron a filtrarse, silenciosos, no invitados. Nunca se trataba de gritar. Nunca de insultos. Solo momentos. Sutiles, afilados. Como cuando la confundieron con la asistente en lugar de la oradora principal en una conferencia. O cuando el jefe del departamento le preguntó si estaba siguiendo a un profesor titular, cuando ella ya lo era. O la vez que un dependiente la siguió por los pasillos de una boutique donde había comprado durante años, preguntando suavemente, ¿puedo ayudarte con algo? Pero no como si lo dijera en serio. Esos momentos siempre habían dolido. Pero ella había sonreído a través de ellos. Sonreído tanto, de hecho, que a veces incluso ella comenzaba a preguntarse si realmente habían sucedido como lo recordaba. Ese era el truco, ¿no? Siempre te hacían cuestionar tu propia experiencia. Pero no hoy. Mientras Javier seguía allí, esperando que ella se encogiera, se moviera o se disculpara, Lucía sintió que algo cambiaba profundamente en su pecho. No era enojo. No era miedo. Algo más silencioso. Más antiguo. Resolución. Ella había enseñado a sus estudiantes sobre esto. Sobre cómo el prejuicio no siempre grita, sino que susurra. Se disfraza de política, preocupación o comunidad. Y sin embargo, siempre aterriza de la misma manera, en tu regazo, pidiéndote que demuestres que perteneces a un espacio que ya has ganado. Lucía levantó la vista lentamente, encontrando la mirada de Javier de nuevo. Su voz, cuando habló, era calma. Firme. Dije que soy un habitual aquí. Pero lo que quería decir era, he estado aquí antes. En este momento. En esta tensión. Y no me haré pequeña otra vez. No esta vez. El tono de Javier se agudizó. Sus pies se plantaron más separados, los brazos ahora cruzados en una rígida pared de autoridad. Ya no solo hacía preguntas, las estaba representando. Necesito ver un recibo, dijo, más alto esta vez. Si no has pedido nada, voy a tener que pedirte que te vayas. Lucía no se movió. Un joven en la barra levantó la vista de su portátil. Una mujer con un carrito de bebé se movió ligeramente en su asiento, fingiendo no escuchar. El aire a su alrededor había cambiado. Era el tipo de cambio que no necesitaba palabras, solo consciencia. Lucía permaneció sentada, su bolígrafo descansando sobre un ensayo a medio corregir. Levantó la vista lentamente, encontrando los ojos de Javier sin pestañear. Dije que iba a pedir, repitió, con voz baja, uniforme. Y he estado viniendo aquí durante más de un año. La mandíbula de Javier se tensó. Bueno, no te he visto. Y hemos tenido gente intentando usar el espacio sin comprar nada. Solo estoy haciendo mi trabajo. Ella ladeó la cabeza. ¿Tu trabajo es asumir que no pertenezco? No es lo que dije. No respondió ella, pero es lo que hiciste. Por un momento, Javier titubeó. Solo un parpadeo. Una grieta en la pared. Tú viniste hacia mí, continuó ella, aún calma pero inconfundiblemente firme, sin revisar el registro, sin hacer una pregunta. Caminaste hacia aquí seguro de algo que no te molestaste en verificar. Trato a todos igual, dijo rápidamente, a la defensiva. Lucía levantó una ceja. ¿De verdad? Silencio. La pregunta quedó suspendida allí, más pesada que cualquier acusación. No fue gritada. No necesitaba serlo. Javier dio un paso atrás ligeramente, mirando hacia el mostrador, hacia su gerente, que acababa de salir de la parte trasera y ahora observaba en silencio. Otros clientes también levantaron la vista, ya no fingiendo ignorarlo. El peso había cambiado. Lucía cruzó las manos sobre su pila de papeles. ¿Quieres hacer cumplir las reglas? Bien. Pero la próxima vez, empieza con justicia, no con suposiciones. La mujer con el carrito asintió levemente. Un hombre cerca de la ventana murmuró algo por lo bajo. Javier abrió la boca, pero no salieron palabras. Y así, la actuación perdió su poder. Por un largo momento, nadie habló. La cafetería no era ruidosa para empezar, pero ahora parecía suspendida, como si el aire mismo se hubiera detenido. Lucía permaneció sentada,
con una postura relajada, los ojos firmes. No había alzado la voz. No se había levantado. Pero de alguna manera, la sala se había reorganizado a su alrededor. A lo largo del suelo, estaban ocurriendo cambios sutiles. Un habitual cerca del fondo, un jubilado que siempre pedía té de manzanilla, bajó su periódico. La mujer con el carrito mecía suavemente a su bebé, su mirada permaneciendo en una silenciosa solidaridad. Incluso el barista, que había fingido estar ocupado preparando leche, ahora miraba directamente a Javier con el ceño fruncido. Nadie necesitaba decir nada. Habían visto suficiente. Javier también lo sintió. El desmoronamiento. La forma en que la sala ya no se movía con él. Su voz, antes aguda y segura, se había desvanecido en un rincón. Lo que había comenzado como una muestra de autoridad ahora se aferraba torpemente al silencio. Cambió de postura, carraspeó. Lucía no se movió. Su calma había hecho algo que el volumen de él no pudo, hizo que la gente escuchara. No solo a ella, sino a sí mismos. A sus instintos. A la incomodidad silenciosa y familiar que surge al presenciar algo mal, pero sin saber si es tu lugar decirlo. Ahora, lo sabían. El gerente se acercó desde detrás del mostrador, con los labios apretados en una línea. Javier dio un pequeño paso atrás, no mucho, pero suficiente. Su autoridad se había resquebrajado, y todos podían verlo. Sin decir una palabra, Lucía había trazado la línea. Y la sala había elegido dónde estaba parada. Javier no dijo una palabra más. Miró al gerente, luego se dio la vuelta y desapareció en la parte trasera. El vaivén de la puerta de la cocina fue el único sonido que rompió el silencio incómodo de la cafetería. Pasó un momento antes de que las cosas comenzaran a respirar de nuevo. La primera en moverse fue la mujer con el carrito. Se acercó lentamente, meciendo suavemente a su bebé, y se detuvo en la mesa de Lucía. Su voz era suave pero segura. Solo quería decir, gracias. Manejaste eso con tanta gracia. No creo que yo hubiera podido mantener tanta calma. Lucía ofreció una sonrisa cansada pero sincera. A veces la calma es todo lo que te queda. La mujer asintió, deteniéndose un instante, luego regresó a su asiento. Luego vino el jubilado del fondo. No dijo mucho, solo un tranquilo bien por ti mientras pasaba, dejando su periódico en una mesa cercana como una muestra silenciosa de respeto. Después, una estudiante, alguien que Lucía reconoció vagamente de la universidad, se detuvo con ojos grandes y una taza de café temblorosa. No supe qué decir antes, dijo nerviosamente, pero vi lo que pasó. No te inmutaste. Eso, significó algo. La sonrisa de Lucía se suavizó. Gracias. Eso también significa algo. Uno por uno, las personas hicieron notar su presencia, no con aplausos ni grandes gestos, sino con palabras honestas y pequeñas afirmaciones. Palabras que decían, vimos. Entendimos. Te respetamos. El barista, joven y visiblemente incómodo desde antes, trajo una bebida, el pedido habitual de Lucía. No le cobró. Solo la dejó suavemente. De la casa murmuró. ¿Por cómo te comportaste? Lucía miró la taza, luego lo miró a él. Gracias. No eran disculpas performativas. No intentaban arreglar lo que Javier había roto. Pero a su manera silenciosa, estaban ayudando a construir algo nuevo en su lugar, reconocimiento. Conexión. Lucía no necesitaba que le dijeran que había hecho lo correcto. Ni siquiera necesitaba el reconocimiento. Pero el círculo silencioso de humanidad que se formó a su alrededor después le recordó algo más profundo, que la fuerza no siempre grita. A veces se queda quieta, mantiene la voz baja y deja que el mundo la alcance. Para la mañana siguiente, la historia ya había hecho sus rondas silenciosas. No estaba en tendencia en las redes sociales ni se compartía en titulares dramáticos. Pero en los rincones del molino de café, en susurros entre habituales intercambios tranquilos sobre pasteles, vivía. No llevada por el volumen, sino por el peso de lo que la gente había visto. Escuché lo que pasó con ese nuevo, murmuró un hombre a su amigo mientras esperaba su café solo. Ella ni siquiera levantó la voz, ¿verdad? No respondió el amigo. No necesitaba hacerlo.
Los baristas hablaban en tonos bajos detrás del mostrador. Los clientes que no habían estado allí el día anterior ahora miraban a Lucía con más que reconocimiento, la miraban con reflexión. No con lástima. No como espectáculo. Solo con un tipo de respeto tranquilo y asentado. Tarde esa tarde, mientras Lucía recogía sus cosas, un niño pequeño se acercó a su mesa. Tal vez de 7 u 8 años, todo extremidades delgadas y curiosidad. ¿Eres la señora de ayer?, preguntó. Lucía bajó la vista, sonriendo suavemente. Podría serlo. Mi mamá dijo que alguien fue malo contigo, pero tú seguiste siendo amable. Ella se inclinó un poco. A veces la gente piensa que sabe quién es alguien solo con mirarlo. Pero no siempre ven toda la historia. El niño frunció el ceño, pensativo. Eso no es justo. No, no lo es, coincidió ella. Por eso es importante ser amable. Preguntar, no asumir. Él asintió lentamente, la idea sentándose en su joven mente como una semilla. Está bien. Lo recordaré. Y luego se fue, corriendo de vuelta con su madre, quien le dio a Lucía una sonrisa agradecida. Ese momento se quedó con ella, más que las miradas, más que las suaves disculpas. Porque ese niño no llevaría el recuerdo del conflicto. Llevaría la lección. Y en lugares como esta cafetería, donde las paredes no estaban llenas de declaraciones sobre inclusión o equidad, pero donde pequeños ojos observaban y aprendían, Lucía sabía que algo había cambiado. No todas las revoluciones son ruidosas. Algunas comienzan en una mesa de esquina con una taza de café, una voz tranquila y un momento que hace que la gente se detenga y piense. Aunque nunca digan una palabra. Pasaron 3 días antes de que Lucía finalmente abriera el sobre. Había llegado sin alboroto, sin dirección de remitente, solo su nombre en una cuidadosa caligrafía y una servilleta de la cafetería metida suavemente dentro. Envolviendo la servilleta había una pequeña nota, impresa cuidadosamente en tinta azul. No supe cómo decirlo en persona. Pero vi lo que hiciste. Mi hija también lo vio. Le mostraste que es la fuerza sin gritar. ¿Qué significa mantener tu posición con gracia? Gracias, por mostrarle a ella, y a mí, que el silencio puede ser poderoso cuando viene de la verdad. Un padre. Lucía se sentó por un largo rato con esa nota en su regazo. La luz del sol atravesaba su mesa de cocina, atrapando el borde de su taza y la tinta de su bolígrafo de corrección, olvidado por el momento. Había recibido otros mensajes también. Un correo de una estudiante, estaba en la cafetería. Lo vi. No sabías que estaba allí, pero nunca olvidaré cómo lo manejaste. Un mensaje de texto del barista, debería haber intervenido antes. No me quedaré callado la próxima vez. E incluso un breve mensaje de voz de un colega profesor que había oído a través de un amigo mutuo, nos hiciste sentir orgullosos a todos. Pero fue la servilleta la que se quedó con ella. Algo tan pequeño. Tan silencioso. Y sin embargo, resonaba. Lucía no había salido a enseñar una lección ese día. No quería ser un símbolo ni una historia pasada de mesa en mesa. Solo quería su café, su paz, su espacio. El derecho a sentarse y no ser cuestionada por existir en él. Pero de alguna manera, sin alzar la voz, había trazado una línea, clara, firme, humana. Y otros lo habían notado. No porque exigiera atención. Porque no necesitaba hacerlo. En un mundo donde el ruido a menudo ahoga la sustancia, Lucía recordó a la gente que la dignidad no actúa. Se mantiene. Respira. Permanece. Y a veces, cambia más de lo que cualquiera espera, solo por quedarse exactamente donde pertenece. La historia de Lucía no es solo sobre un momento en una cafetería, es sobre todos los espacios en los que nos encontramos, donde nos vemos forzados a probar lo que ya sabemos, que pertenecemos. Su calma no fue debilidad, fue poder. El tipo que no necesita gritar para ser escuchado. Si alguna vez te han cuestionado, subestimado o hecho sentir pequeño en un lugar donde tenías todo el derecho de estar, que esto sea tu recordatorio, no le debes a nadie pruebas de tu valor. Y si esta historia te hizo pausar, reflexionar o sentirte visto, no dejes que termine aquí. Suscríbete para escuchar más historias reales de fuerza silenciosa, coraje cotidiano y la dignidad que se mantiene alta sin nunca alzar la voz. Porque a veces,
Lo más poderoso que puedes hacer es quedarte sentado. Y dejar que el mundo se ajuste.